Hola, bienvenidos amigos ¿a qué? Al portal del Villegas, que día jueves estamos con Nicole y antes de entrar en materia, en anuncios, en análisis o lo que sea, quiero recordarles que este programa de jueves, como los programas de toda la semana, está bajo el paraguas o cobertura fraterna, cariñosa y acogedora de miclimo.com. Y hoy día yo creo que es un buen ejemplo para los santiaguinos de la utilidad de estos sistemas de climatización, porque ayer hubo una temperatura tremenda y hoy día está fresco. Y esa es la gracia de estos aparatos que les sirve para las dos cosas. No tiene que bajar al sótano a buscar el ventilador que había usado ayer o a buscar la estufa parafina que está botada en un rincón y sucia, sino que el mismo aparato, perfecto, le va a funcionar para toda temperatura y va a estar súper bien. miclimo.com. Les quiero recordar que hay en este momento una oportunidad de que usted se haga de equipos de primera, como son siempre los de Miclimo, a precios súper especiales. Los detalles de por qué no se los voy a dar porque no vienen a cuento para usted. Lo importante es que existen, pero es una cantidad limitadísima. Así que si usted está interesado en disfrutar lo que yo disfruto hace rato, que es el clima que yo quiero, sin importar lo que pase fuera de mi casa, llame ya a miclimo.com. Y la última cosa que les anuncio en este momento es que hoy día jueves, en la noche, le tenemos flamenco. ¡Vamos! A bailar, a Eso es bailar. cueca, eso es una cueca, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Flamenco, estimado amigo, en la Casa del Jamón, Tenderini 171, vaya reservando mesa, va a comer, va a beber, va a ver y escuchar un espectáculo fantástico y con plena seguridad. El estacionamiento está frente a Tenderini, cruzando Agustina, es un estacionamiento subterráneo que usted debe conocer, deja el auto ahí, sale, camina 50 metros, será cuando mucho, y ya está en la Casa del Jamón. Lo mismo para la salida, todo seguro, lo va a pasar estupendo como toda la gente que ha ido ya, y muchos están repitiendo el plato toda la semana. Así es que eso. Y ahora entramos en materia ¿Con y qué comenzamos? comenzamos con lo que usted quiera comenzar, señora. Oye, comencemos con las repercusiones de la elección del nuevo presidente del Senado, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, con la vicepresidencia, con Matías Walker, de Demócrata. Es importante, ¿ah? Uno cree que estas cosas son chimuchina, peleas de poder, que efectivamente también lo son. Que este le dijo, que este no le dijo, que este firmó, que no firmó. Pero sí es relevante quién se queda con la presidencia del Senado, porque el presidente del Senado coordina la agenda, maneja los tiempos legislativos, prioriza los proyectos de ley que son puestos en tabla. Entonces, sí es relevante quiénes están en la mesa. ¿Qué pasó acá y cuál es el punto que merece la atención? Había un acuerdo de gobernabilidad, así lo llaman, había un acuerdo para que el Senado, la presidencia estuviera en manos de un PPD, que en teoría iba a ser el senador Araya, un acuerdo que Renovación Nacional no firmó, en todo caso. Lo firmó la UDI, Evópoli y todo el resto, pero Renovación Nacional no. Y hubo problemas con el oficialismo producto de la Comisión de Hacienda. Y acá es donde uno ve dónde está el eje del gobierno, que habla de crecimiento, seguridad. No, el gobierno tiene dos reformas emblemáticas que son la previsional y la reforma tributaria, y quería manejar la Comisión de Hacienda en el Senado. ¿Qué pasaba? Que le tocaba el turno a Jimena Rincón, que es de Demócrata, y a Felipe Cas, de Bópoli. Ese acuerdo se empezó como a desmonorar, se empezó a caer, etcétera, y producto de los cupos en la Comisión de Hacienda, además, la misma Democracia Cristiana dijo: no sé si le vamos a dar el cupo a Jimena Rincón, porque el cupo era para la Democracia Cristiana, ya que Jimena Rincón ya ni siquiera es de la Democracia Cristiana. Y acá vienen las peleas que son personales en la política siempre, bueno, en la vida en general, incluso en las familias. Las peleas a veces son dramas personales, Bien son enterado, bien enterado. exactos. Y eso empieza a producir efectos generales. Y acá empieza esta disputa que siempre ha tenido Yana Proboste con Jimena Rincón. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que no se respetó ese acuerdo y finalmente llega el senador de la Renovación Nacional a ser el presidente del Senado. Y entonces algunos hablan de un hito y me parece que sí,
porque estamos en años electorales y Demócrata va a ir en alianza con Chile Vamos y podría ser este nuevo clivaje que se habla de las fuerzas políticas con el nacimiento. Son incipientes aún, pero igual existen, con el nacimiento de Amarillos, que tiene un diputado, y Demócratas que no hay que mirarlo en menos, ¿eh? No en poder territorial, por supuesto que no lo tiene, pero tiene 2 senadores y tiene 5 diputados, y producto del sistema electoral no es poco, en un sistema en el cual hay que sumar voto a voto para poder tener mayoría Sí, sí. en los proyectos. Eso por un lado. Y el segundo hito es que en el Senado tradicionalmente se habla de que es más fácil llegar a acuerdos. En el Senado hay una especie como de buena civilización, de esa política que a uno le gusta, que se sientan, llegan a acuerdos y llegan a buenos acuerdos para el país, donde se logran poner de acuerdo a pesar de las diferencias políticas. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando esta nueva mesa y el fin de ese acuerdo de gobernabilidad? Es que aunque sean 50 senadores y es más fácil ponerse de acuerdo, efectivamente la polarización, la fricción y esto de que en el Senado es más fácil ponerse de acuerdo ya parece del pasado, porque efectivamente se va a complejizar el debate en el Senado y van a hacer las cosas más difíciles. Siempre la Cámara de Diputados ha sido esta guerra de declaraciones, esta feria, digámoslo, y cuando llega al Senado uno dice, bueno, acá van a arreglar ese proyecto y va a salir algo bueno. Bueno, no necesariamente, y entonces muestra la dirección que está teniendo hace mucho tiempo la política chilena. Y el último punto es la decisión de Demócrata, porque efectivamente están en conversaciones y es parte de la Alianza para las Municipales. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que desde el oficialismo dicen, por fin se sacaron el velo, ellos están con la derecha, como si fuera un pecado mortal, como Sí, si Demócrata se pasó al lado oscuro de de la la fuerza. fuerza. Bueno, ese, Yana Proboste hablando de la nueva mayoría en el Senado y que muestra esta nueva fuerza de derecha, toda la derecha, así como esta mala marca ese, que ese- ellos quieren, demostrando esta altura moral, esta sensación comunicacional que ellos siempre han querido traspasar y que el Frente Amplio es una exacerbación de aquello, que es decir, si tú eres de izquierda o de centro izquierda, estás del lado correcto, si tú eres de derecha, no. Y por bueno, último, el gobierno quedó en minoría, Fernando. Acuérdate que en el Senado están empatados, eran 25-25, y con este nuevo acuerdo para la mesa, hoy el gobierno está en minoría 27-25 en el Senado. correcto. Bueno, este tema que tú has tratado con tan elegante prolijidad, para personas más simples y rústicas como yo, es un tema digno de egiptólogos o criptoanalistas en cuanto a buscar las consecuencias quizás posibles y los indicios y los signos, que es verdad, es verdad. Efectivamente, todo lo que ha dicho Nicole es correcto. Hay algo más que meramente un cambio de personas y de voces que haya sido este señor de Renovación Nacional. Hay algo más que eso. En cuanto a lo de la Proboste, la doctora Abdominales y los demás, bueno, el pensamiento maniqueo de la izquierda siempre ha sido así, los buenos y los malos, un pensamiento infantil, ¿no? Automáticamente ellos son los buenos. El pensamiento de los fanáticos religiosos, los herejes, los paganos, hay que matarlos, los perros cristianos, los perros musulmanes, es lo de siempre. Nada nuevo bajo el sol, es gente con un déficit intelectual por todos conocido y por lo tanto nunca escapan de la gravitación de su pequeñez mental y naturalmente los del otro lado son los malos, como los niños, los buenos y los malos, jugando los buenos y los malos. Y eso especialmente así hoy en día porque el material humano a la izquierda es muy inferior al que, como he dicho tantas veces, conocí hace 30, 40 años cuando era cabro chico. Muy inferior. O sea, es patético. Creo que tremendo. Y tienes razón, hay alguna aquí una especie como de señal de que esta polarización no es solo polarización, sino que esta polarización se está cargando favorablemente hacia la oposición, que el polo de la izquierda está perdiendo su fuerza, si es que le quedaba alguna, su ímpetu hace rato que se acabó. Yo creo que he dicho en algún programa que la izquierda en este momento es un muerto caminando, como en la película.
que no tienen ya nada, les falló todo, les falló la cuestión. Lo único que les resultó, fíjense ustedes, piensen, fue la victoria en el plebiscito número 2, pero fue una victoria pírrica. ¿Qué clase de victoria fue esa? Eso ya lo que analizamos en su momento. No fue una victoria eso, fue una pseudo victoria. Hicieron mantener la constitución que ellos tanto detestan. No sé cómo pueden llamarlo victoria, hay que tener un poquito de cara raja, como se dice. Así que sí, este cambio de personas, que en vez de haber llegado alguien de la izquierda, llegar a alguien de la oposición que va a poder, por ejemplo, detener por mucho tiempo, quizás todo el tiempo, la reforma tributaria. Por ejemplo, puede demorar eso eternamente. No sé cuáles son los reglamentos en esta materia, pero efectivamente el presidente del Senado tiene mucho poder en eso. Es importante. Es importante y es simbólico, o como dicen ahora, la palabrita de moda, emblemático del cambio del tiempo, que en este Oye, momento la fuerza está pasando hacia la oposición, hacia esa derecha que se quitó los velos, como gritan estos genios resplandecientes de la izquierda. a propósito de cara en alga, para no repetir tu palabra, es En algas. interesante revisar las palabras del senador Quintana, porque Sí, efectivamente, no, es que esto es digno de análisis superficial. Hablemos de análisis profundo y análisis superficial, pero este va a ser superficial. Como le tocaba la presidencia a un PPD, por supuesto que empezaron los reproches y los reclamos al presidente del PPD, que es Jaime Quintana, y él no encontró nada mejor que tirar estas cortinas de humo y culpar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Siempre es culpa de la derecha. Ahora ya el están Piñera, presidente Piñera falleció, entonces no pueden culparlo por último así por también, cierto respeto, ¿no? está penando. Entonces, claro, está penando. Pero acá, mira lo que dice el senador Quintana. Ahí está la nueva mesa que cristaliza la coalición de derecha, porque quienes definen el centro y quienes definen los que están en la línea correcta, tú sabes que siempre son los partidos políticos de izquierda. Por Yo no supuesto. sé quién representa hoy a la centroizquierda, porque el PPD ni el Partido Socialista no representan a la centroizquierda o a la antigua centroizquierda. Pero bueno, Quintana dice, ahí está esta nueva mesa que cristaliza la coalición de derecha, una coalición que no es de centro, lo intenta decir a propósito de demócrata, que buscan, esto es interesante, el desalojo de la fuerza progresista. Es un acuerdo que se quiebra y eso es violento, ¡Ah! porque un Patúo. quiebre de ambas partes y no se respeta. O sea, estamos hablando que el creador de la retroexcavadora, es decir, de aniquilar las instituciones, el autor del parlamentarismo de facto, que aplaudieron la violencia de octubre para sacar un gobierno democráticamente electo y que después aplaudieron en el Congreso Nacional a quienes quemaron y saquearon Chile, considera que el quiebre de este acuerdo, en el cual se llegó a otro acuerdo, es violento. Ah, ¿Qué te parece bueno, a ti? Quintana no es un hombre que nos enceguezca por su inteligencia. Ha demostrado abundantemente sus limitaciones. Se te olvidó mencionar, entre paréntesis, que no solo todo lo que tú dijiste, sino que además permanentemente está amenazando con nuevas movilizaciones, o sea, con nuevas violencias y nuevos incendios. Hay que tener muchas patas, pero como no son muy inteligentes, no se dan cuenta que a pesar de la lentitud mental de nuestros compatriotas, y yo me sumo a eso, eh, estas cosas finalmente van abriendo ojos. Uno lo ve, no sé tú te mueves más que yo me muevo re poco, pero las pocas veces que me muevo y hablo con taxistas porque ya no manejo, o alguien que me atiende en donde fui ahora para unos exámenes médicos, todo el mundo que uno adivina o sabe que votaron por llenos de esperanzas por la izquierda renovadora, estos jóvenes idealistas, ahora están, no puedo repetir las frases que dicen de esta gente, porque finalmente van abriendo los ojos cuando los ven actuar o los ven decir o los escuchan decir lo que tú estás contando de Quintana. O sea, llega un momento que hasta el más lerdo se da cuenta. Acordémonos, nunca olvidemos esa frase que me encanta de Abraham Lincoln, y con esto termino y entro a mi primer bloque. Como decía Abraham Lincoln, se puede engañar a toda la gente por un tiempo. Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Y no nos van a poder seguir engañando
todo el tiempo, señor Quintana, señora doctora en abdominales, señor presidente de la República, señora comisaria política del PCR en La Moneda, la señora Vallejo, el señor Carmona, que está viendo anticomunistas viscerales, está en la sopa. Señores, sigan nomás, por favor, continúen, porque le hacen un enorme favor a eso que llaman la derecha. Y ahora, amigos, voy a mi primer bloque y luego continúa Nicole, que tiene mucho más en sus expedientes periodísticos. Amigos, recuerden Kame ERP, un software para manejar su empresa integralmente, todos los temas personal, contribuciones, finanzas, contabilidad, pago de salario, cotizaciones, todo el papeleo de una empresa, sin que se le olvide nada. Las inteligencias artificiales, a la diferencia de las nuestras, que son débiles y frágiles, no se les olvida nada. Va a manejar mucho mejor su empresa, cualquiera que sea el tamaño y el rubro de su empresa. Póngase en contacto con ellos. Continúo con gestioncondominios.cl. Esta es una empresa que se dedica a manejar los temas de condominio que tienen que ver, por ejemplo, con cobro de gastos comunes, el pago del personal, todo lo que es también cosa de oficina, que ocupa mucho tiempo a los administradores y les quita un proporcional tiempo para hacer las cosas como mantener físicamente el edificio, el condominio en buen estado, cosa que es lo fundamental para un administrador. Déjele todo el papeleo, déjele la administración, déjele todas esas cosas a gestioncondominios.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa única en Chile, me parece, que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. 24 horas del momento que llegan, por supuesto. Si llegan a las 6 de la tarde, 24 horas son 6 de la tarde del otro día. 24 horas, muy poco tiempo, muy breve tiempo, y frente a sus ojos, de manera que usted está viendo la calidad del trabajo. Por eso que lo garantizan. Y termino sin mostrarles linternas, esta vez con Torch, que tiene todas las variedades había por haber. Algunas solamente les he mostrado yo. Algunas. Entren al sitio y vean. Todas por igual tienen una tremenda potencia lumínica, resisten el agua, resisten los golpes, tienen su propia batería que usted carga enchufándola a una unidad USB, al computador. O sea, y de distintos tamaños. Muchas de ellas son muy pequeñitas, como las que le he mostrado. Las puede tener en el bolsillo todo el día. Las puede tener en el bolsillo una camisa. Las puede tener en la guantera del auto. Para 1000 fines es bueno siempre tener a mano una excelente linterna que va a funcionar bien. Y ahora continuamos con Nicole, que seguramente tiene 2 puntitos más. Un puntito nomás para pasar al tema del exdirector de la PDI en prisión preventiva. Sobre lo que estábamos hablando a propósito del Senado y la polarización, y quiero hablar un tema quizás, llámelo usted, un poco más técnico, porque hoy el presidente Boric, por supuesto, está súper preocupado de que no se respetaron los acuerdos, entonces llamó a los acuerdos, y que dice que cuando los acuerdos no se respetan, empieza a debilitar las instituciones, esas mismas instituciones que ellos querían no debilitarlas, sino que querían destruirlas cuando llegaron al gobierno. Quieren las quieren, imagino que todavía quieren, pero no pueden. La tumba del liberalismo, la tumba de todo aquello. Bueno, pero el punto es el siguiente: nosotros tenemos un sistema político determinado, un sistema electoral determinado, que le debemos agradecer a la señora Michelle Bachelet, quien fue la autora de esta reforma electoral. Y los sistemas electorales tienen incentivos, y donde están los incentivos determinan el comportamiento político. Entonces, no se trata de llamar acuerdos, pónganse buena onda, pónganse de acuerdo. Aquí se trata de que tenemos un sistema electoral que tiene incentivos contrarios a los acuerdos. Por ejemplo, para ser bien precisa, en el caso de los alcaldes, debido al sistema electoral, ellos necesitan una mayoría. Por lo tanto, por eso uno ve en periodo electoral a un alcalde como Bodanovich, a un alcalde del oficialismo, llamando a contar con militares en las calles para poder combatir el crimen organizado, porque necesitan esa mayoría. Todo lo contrario de lo que ocurre en el Congreso. Basta con una minoría, por ejemplo, con esa minoría que tiene hoy el presidente Boric del 25% o el 20%, un 30% o incluso mucho menos, para poder salir electo. Y con eso basta. Entonces, cuando los incentivos están puestos en que tú le hables a tu nicho, que tú le hables a ese pequeño grupo de electores,
tú simplemente te aseguras ese pequeño grupo de electores y con eso sales, y con eso basta para tener poder, con Bueno, eso basta para tener el cargo. Por lo tanto, si no reforman el sistema electoral que dejó la presidenta Bachelet con Pepe Out, que hoy es un gran analista, gran y lo pongo entre comillas, pero él fue el autor de esa reforma electoral, del para ese sistema fin, proporcional, para ese etcétera, fin, y no, para ese para ese, fin, no lo exacto, hizo así fue, bien, para que para ese salgan estas fin. nuevas fuerzas. Entonces, si no lo reforman, da lo mismo los llamados, aunque no sean llamados con honestidad, pero da lo mismo los llamados porque el sistema electoral determina el comportamiento de los políticos. Bueno, tú sabes, y todos sabemos que el sistema binominal lo cambiaron con el fin de darle más poder a la izquierda. Estuvo pensado muy bien, lo pensaron muy bien. El binominal que le dio estabilidad política a este país, y con la izquierda, con la concertación, no con la derecha, no le servía lo suficientemente para lo que querían después, que era llegar, ir más allá a la revolución, a las transformaciones profundas, que es un plan que han tenido siempre en la cabeza hace tiempo. Si esto no lo inventaron con Boric, esto viene de mucho antes. Entonces sí, efectivamente. Lo de los acuerdos ya sabemos que es un mantra nada más, es una frase vacía, es como decir, no sé, pues como decir, ¿cómo estás tú? O buenos días, señora, cualquier cosa, no significa nada. Los últimos, los menos indicados para hablar de acuerdos son las izquierdas que quieren precisamente cosas absolutas, son maximalistas, quieren echar abajo un modelo completo. Querían cambiar con la Asamblea Constitucional número 1 toda nuestra estructura institucional, cultural y todo. O sea, son los últimos que pueden hablar de acuerdo. La izquierda no busca los acuerdos, la izquierda busca la revolución, busca imponerse a la burguesía, busca imponerse a los ricos, a los pequeños burgueses, a los cuicos, a los explotadores. Es una postura combativa y maximalista que busca el triunfo total. Y cuando se han impuesto históricamente, vean ustedes la historia del comunismo, la historia del socialismo, qué es lo que ha pasado cuando llegan al poder, pues siguen con mecanismos para atornillarse para siempre jamás, masacrando gente por millones en algunos casos, por millones. Entonces, ¿de qué está hablando Boris? Está haciendo su papel de histrión del Partido Comunista, del cómico que tienen de la legua en la moneda, para decir las cosas que les parece que pueden ser más convenientes en un momento dado. Por eso fue candidato, por eso es presidente y por eso que sale a decir todo lo que dice, un día una cosa, otro día otra. De acuerdo al momento. De acuerdo al momento va a perseguir a los delincuentes por cielo, mar y tierra. En otro momento los indulta y los pensiona. Un momento después les quita el indulto y les quita la pensión. Y pasado mañana, no sé, lo que venga a cuento, lo que sirve para ganar 5 votos. Así que y yo a esta altura, te juro, Nicole, yo no me molestaría en analizar mucho más lo que dice el señor Boris. Por último, me interesa más lo que dicen los comunistas, que son los que realmente están detrás. O sea, ¿para qué preguntarle, digamos, al portero de la ópera? Vamos a hablar con el tenor, con la mezzosoprano, ¿no es cierto? Con los que están interpretando la ópera. En fin. Efectivamente. Oye, Parece que va a ser mucho. vamos, Vamos al inspector. vamos al ex director de la PDI en prisión preventiva, que el inspector igual no deja de sorprender tener al quien era el director de la PDI, una de las instituciones más importantes para combatir el crimen, la corrupción, etcétera, en prisión preventiva. Bueno, pero voy a hablar de dos detalles, no dos detalles, dos situaciones que son repercusiones de este caso que me parecen relevantes políticamente. Uno tiene que ver con cómo se volvió a resucitar las presiones sobre el gobierno, sobre el presidente Boric, para que le pida la renuncia al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien va a ser formalizado el 7 de mayo. Si ustedes recordarán, cuando se supo que iba a ser formalizado, el gobierno le prestó apoyo, no solamente el gobierno, sino que también los partidos políticos del oficialismo, del socialismo democrático, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio presionaron para que saliera, era inaceptable, pero esas presiones quedaron hasta allí y además contó con el apoyo de Chile Vamos y una serie de otras instituciones. Luego de la formalización del exdirector de la PDI, se revivieron eso no solamente a través del Partido Comunista y del Frente Amplio, sino que Amnistía Chile y alguna ONG pidiendo la renuncia. Y el gobierno nunca definió bien
cómo iba a separar ambos casos, y salió el ministro Cordero el domingo, ustedes van a recordar, diciendo que esperaba que las autoridades debieran dar, habla así en general, un paso al costado por dignidad del cargo, porque las formalizaciones son un punto de inflexión. Entonces el ministro Cordero, que supuestamente está bien evaluado después que sacó a la moneda, todo estos son análisis que hacen ellos y que para la gente común, para la gente que lee, para nosotros nos dice, bueno, ¿por qué se felicitan entre ellos? Supuestamente sacó del enredo a la moneda cuando fue el tema de los indultos, cuando fue el tema de las pensiones de gracia. Bueno, el tema sigue ahí. Lo que pasa es que, bueno, no se puede preguntar todos los días. Y te acuerdas que Cordero sacaba estas explicaciones técnico-jurídicas, Para la risa. como que el membrete estaba bien puesto. Bueno, al parecer el gobierno nunca se definió el fin de semana, porque nunca se define, porque se enreda con estas situaciones, porque no hay liderazgo, porque tampoco saben qué hacer, no saben cómo cuadrar, y no le pidieron la renuncia al general director de la PDI, incluso sabiendo que el Consejo de Defensa del Estado se iba a querellar, se querelló de hecho, sino que después era tan evidente y era tan grosero el delito del exdirector de la PDI que le tuvo que renunciar, pero no le pidieron la renuncia. ¿Qué pasó? Que le preguntaron a Cordero con respecto al general director Yáñez y da estas declaraciones fijando un criterio con respecto a que las formalizaciones son este punto de inflexión, y entonces todos se quedaron preguntando... ¿Inflexión de qué? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Significa entonces que el general director de Carabineros cuenta con la confianza del presidente, como dijo Carolina Toá después, pero hasta el 7 de mayo, porque el 7 de mayo lo van a formalizar? Un enredo que tuvo que salir hoy Carolina Toá, no lo voy a leer, pero si tú lo leyeras, lo leerías con el tono de Cantinflas, porque dijo que no hay nada nuevo y que efectivamente las formalizaciones son un punto de inflexión, etcétera. De inflexión, es la nueva palabrita que se le ocurrió. Y entonces voy a decir dos cositas con respecto a esto. Primero, determinar que las formalizaciones son un punto de inflexión es un criterio político para el gobierno tremendamente simplista e infantil. Además perjudica al propio gobierno. Imagínate que tiene gente que está siendo investigada, ¿no es cierto? Está siendo investigada su mejor directora de presupuesto, está siendo investigado el Ministerio de Vivienda, podría también ser investigado Monte, está siendo investigado Cristi, es decir, significa que con este criterio, si alguno de aquellos personajes es formalizado, significa que los van a sacar, que les van a pedir la renuncia. Bueno, pero además hay un tema específico acá, porque el criterio del gobierno tiene que ver con que ellos apoyan las instituciones y no las responsabilidades individuales. Y acá yo quiero hacer el punto que me parece más relevante. El delito al cual se le imputa al exdirector de la PDI es un delito individual con respecto a la violación del secreto y una serie de otros delitos que van a salir en el camino después que se siga filtrando la información. El delito que se le imputa y que supuestamente por el cual se va a formalizar al general director de Carabineros no tiene que ver con una responsabilidad individual, tiene que ver con una responsabilidad de la institución, en cual a él se le querella por su responsabilidad de mando en las violaciones de derechos humanos por omisión. Es decir, no tiene una responsabilidad individual, sino que es precisamente todo lo contrario de la tesis del gobierno. En el general director de Carabineros, si es finalmente formalizado, no lo está formalizando a él, lo está formalizando a él a nombre de la institución de Carabineros por estas supuestas violaciones de derechos humanos en octubre del año 2019. Por lo tanto, se cae absolutamente la tesis de que el gobierno defienda las instituciones y que las responsabilidades son individuales. Acá no se sustenta por ningún lado. Yo lo habría dicho al revés, ¿eh? Se procesa a la institución a nombre del personaje. Bueno, pero en fin, da lo mismo como se diga. Yo lo que voy a decirles ahora son mis próximos avisos. Todos servicios para usted, estimados amigos. Atento Carcuro. KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas y no las va a usar pronto, antes que desaparezcan, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Si no me cree, vaya, por pura curiosidad, pregunte y va a ver que lo que le digo es la verdad y nada más que la verdad.
porque nosotros no somos parte del gobierno, así que podemos decir la verdad, ¿no es cierto? Sin ningún problema. La verdad Continúo sí es. con el Fondo Las Cumbres, que le ofrece la oportunidad de tener una parcela en un lugar donde ya hay árboles crecidos, o sea, en un bosque. La parcela está en medio de un bosque, ustedes ven una fotografía que más o menos indica eso, y desde luego en el sitio ustedes están viendo ahí un QR, creo que lo llaman esos monos, que usted lo agarra con la cámara, lo va a llevar a un sitio web donde va a aparecer imágenes de este proyecto inmobiliario, incluso algunos testimonios de quienes están ahí ya, algo precioso. Está a 10 minutos de distancia de Puerto Varas, de forma que cualquier situación que usted necesite resolver en la ciudad la tiene ahí a 10 minutos, y al mismo tiempo está a una distancia infinita de Puerto Varas y de todo el Chile y del mundo, porque ahí usted vive aislado en su bosque, amigo. Esto es como un cuento, esto es como los siete enanitos y la princesa, no me acuerdo. Un bosque, y nadie va a soplarle. Continúo con la revista Mundo Bursátil, que los llama a suscribirse para que usted tenga una información buena que le permita evitar malas inversiones y le permita acercarse a buenas inversiones. Invertir en la bolsa no es chacota, hay que estar bien informado. La revista Mundo Bursátil lleva años en esto, son todos profesionales, tienen contactos con importantes corredoras de bolsa que los informan de la situación, de manera tal que si usted invierte, aunque sea una vez al año, con mayor razón, si lo hace una vez, hágalo bien, suscríbase a la revista Mundo Bursátil. Y termino el bloque con Entrena Inglés. Si quiere saber tanto inglés como sabe mi colega Nicole, conversacional, yo Oh, solamente sé yes. leer, escribir y redactar en inglés, pero hablo pésimo. Amigos, entreninglés.com, con profesores de inglés que le van a dar cursos online, y usted va a quedar con una base conversacional súper sólida, le va a permitir batirse bien con ese idioma que es, ¿cómo se dice? El idioma universal tiene un nombre. La Koiné, así se decía antiguamente, pero en fin, algún día les voy a contar de la Koiné. Y con eso termino este bloque. Me estaba acordando de un chiste de Enrique Jardiel Poncela, ese gran dramaturgo español que, a propósito del Esperanto, que tú sabías que existía un idioma que inventó un gallo que le puso ese nombre, Esperanto, que se suponía que era un idioma universal. Entonces, mi amigo Enrique Jardiel decía que el Esperanto es un idioma universal que no habla nadie. Muy divertido. Y así fue. Bueno, Así fue, efectivamente. Oye, vámonos con el segundo enredo del gobierno que se desprende de la formalización del exdirector de la PDI. Eh, Creyendo que tenía una ventaja política, la ministra vocera Camila Vallejo dijo hoy en conferencia de prensa: estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata, como no, le faltó decir de apellido compuesto, que implica no solo al exdirector de la PDI, también a ex personeros de gobierno y líderes políticos de la oposición. Y aquí sí que entramos a una juguera que le va a caer al gobierno como boomerang, con sí, un ya les enredo cayó. comunicacional tremendo, porque el fiscal nacional le respondió inmediatamente diciéndole: bueno, si la ministra Camila Vallejo tiene información de esta red de corrupción y delitos de esta naturaleza, bueno, que nos entregue la información, esa es la responsabilidad de cualquier funcionario público. Además, fue citada la comisión de investigación de la Cámara de Diputados por el caso Audio, esto se desprende del caso Audio, para que entregue esa información. Después se trató de, siempre la tiran y después dan unos pasitos atrás para, no, que la prensa me entendió mal, no, Fuera de lo dijo, contexto. lo, Se dice lo fuera dijo de literal, contexto. Fuera de contexto. fuera de contexto, y entonces Carolina Toá también la trató de arreglar, la apoyó, eso sí, porque también habló de una supuesta red de corrupción, pero habló de indicios. Después Camila Vallejo dijo que ella se refería a que habían indicios, etcétera. Y aquí es donde uno le puede responder directamente a: ¿cómo es posible que el caso Fundaciones, donde se están investigando las 13 regiones del país, donde hoy han habido allanamientos en varios, Serviu y otros organismos públicos, pero hoy precisamente hubo un allanamiento en Magallanes del Serviu y del Ministerio de Vivienda, donde además están formalizados y están
imputados personeros que fueron ligados al gobierno. Es decir, en el caso de fundaciones para el gobierno son responsabilidades individuales, recuérdenlo. Pero para el caso del exdirector de la PDI, en el cual hay una conversación entre Hermosilla y la PDI que involucra el Servicio de Impuesto Interno, es decir, dos organismos del Estado además, esto es una red de corrupción de cuello y corbata. Además, acuérdense, el último datito, que además se está investigando el traspaso de información desde la PDI de Bío Bío al caso de Camila Polisi, que tiene que ver con el gobierno. Entonces, tiró esta frase de delitos de cuello y corbata muy propio de la izquierda, en el que siempre acá hay unos privilegiados que se saltan la legislación, que se saltan el poder, y le va a caer como boomerang porque Hermosilla hace muy poquitos meses, y este es el punto más importante, hace muy poquitos meses era el abogado de Miguel Crispi, asesor personal, asesor presidencial del presidente Boric, asesor del segundo piso, es decir, tenía a quien lidera o es parte importante de la supuesta trama de corrupción que dice la ministra Vallejo, tenía en La Moneda instalado al abogado Hermosilla defendiendo a Miguel Crispi. Muy extraño que no le hayan revisado esa cuña a la ministra Vallejo, porque esto sí que le va a caer como boomerang. Bueno, parece que hay otra red, pero sin corbata, notoriamente sin corbata. No sé para qué sigo. En cuanto a las declaraciones, sí, de Camila Vallejo, esto, fíjate, qué curioso. Me recordó una cosa que me decía mi madre, que era muy sabia, me decía que a propósito de las apariencias y las realidades, decía, a veces uno ve un mueble, una cómoda maravillosa, de unas maderas ricas, pero abre el cajón y no hay nada dentro. Aquí tenemos una apariencia seria, solemne, bien vestida, hay que reconocer las cosas, pero a veces no hay nada dentro, no hay inteligencia, no hay nada. Tratan de salvar las cosas y se hunden más. Como he dicho tantas veces, permítanme que repita la palabra, este es un gobierno en todo inviable. Fíjate, no saben ni siquiera sacarse el pillo, como se dice, nada. Meten las patas por todos lados. Ahora, que haya redes también que involucran a gente de la oposición, por supuesto. Aquí somos nosotros, sí. Aquí hemos dicho tantas veces que la corrupción es lo dije contigo hace unos días atrás, generalicé el tema de la corrupción, dije que es lo normal en una sociedad. Obvio que sí, y mientras más usted escala los escalones del elite, más corrupción va a encontrar porque tienen más oportunidades de meter mano en los cajones del poder o de la riqueza. Así que no me cabe ninguna duda que hay de cuello y corbata, pero también hay de los sin corbata, señorita Vallejo. Todavía no sé cuál es su estado civil, en realidad importa re poco hoy en día. Importa poco, pero yo te puedo decir señora, en ese caso. Señora, perdón. A nadie le importa eso. Espérate. Sí, da lo mismo. Tú simplemente... claro que hay. Todas las élites se corrompen en un grado mayor o menor. Y todo el tiempo hay algunos pocos adentro que pegan unos cuantos escobazos aquí y allá y se limpia un poquito y luego vuelve otra vez. Es como una casa. Tú barres hoy día y mañana tienes que barrer de nuevo, se llenó de polvo otra vez. Así que, claro que sí. Lo hemos visto en el pasado. Tú mismo mencionaste en algún programa, hiciste recuerdo de algunas situaciones de parlamentarios metidos en líos de plata o en líos de lobby y de cosas así. Por supuesto. Pero eso no significa que quienes hacen esa denuncia estén libres del pecado, para nada. De hecho, son los que están más metidos en el pecado porque tienen las posibilidades, porque eres el gobierno el que podía desviar fondos para el tema de la fundación, o sea, este proyecto de adoctrinamiento masivo que tienen, que a su vez a la pasada generó temas de corrupción individuales, por supuesto. Se dio todo el paquete completo. Son ellos los que tienen los mayores medios. En este momento la oposición, lamentablemente, lo sacaron de donde está la plata, por así decirlo. ¿Ah? Exacto. No es que sean muy buenas personas. Lo sacaron de donde está la olla con las monedas de oro, digamos. Lo sacaron de ahí. Entonces ahora son todos puros y honestos. Yo no me quemo las manos por nadie de ningún sector, ¿eh? Pero lo que me carga más, fíjate, más incluso que la maldad, es la estupidez y la hipocresía. O sea, hasta los ladrones tienen que ser honestos y reconocer su condición.
como decía, a propósito de Jardiel Poncela, tenía una obra de teatro o una novela, no, una obra de teatro, que se llamaba Los ladrones somos gente honrada. Lea a Jardiel Poncela, señora Vallejo. Claro, ahora mira el riesgo que asume la ministra Vallejo, porque lo que se supo de las filtraciones del WhatsApp de Hermosilla, claro, ella está apuntando por el caso Dominga, el expresidente, pero ya no está ni siquiera el presidente Piñera para poder usarlo de punching ball. El punto es el siguiente: son 777.000 WhatsApp con funcionarios de Carabineros y de Fiscalía revisándolos específicamente. Se sabe que el abogado Hermosilla, que tenía un modo operandi bastante oscuro y propio de la mafia, digamos, era una persona transversal. No le hacía el asco a la derecha o a la izquierda. No. Muy por el contrario, es como una especie de Ponce Lerú, financiaba al que le servía. Entonces, el riesgo para el gobierno es tremendo, porque Hermosilla no estaba 100% ligado a los personeros y a los funcionarios de Sebastián Piñera, estaba ligado a funcionarios del socialismo democrático, como dije, defendía a Miguel Crispi, que es del Frente Amplio, por lo tanto, es muy, muy riesgoso lo que hizo, quizás con desconocimiento o tratando simplemente de ganar unos puntitos estos días de campaña comunicacional contra la derecha, no lo sé, pero acá sí que leía un analista, decía, se disparó a los pies, y a mí me parece que sí. Solo lo último para ir cerrando con respecto a estas enredo y contradicciones del gobierno, y solo para nuevamente sacar al pizarrón con la superficialidad que este gobierno y principalmente el presidente Boric defiende sus convicciones con respecto a los derechos humanos. Ustedes saben que ellos siempre dicen que convicciones lo hacemos en pregunta. ¿Convicciones? ¿Dijiste convicciones? Ah, convicciones. Ah, ya. ¿Me equivoqué? No, yo te escuché mal. Desliz? Yo creí que estaba hablando de... escuchaste mal. Incluso casi creí escuchar coimas, pero no, era convicciones. Ya. Convicciones. Lo dijiste bien. Soy yo el que estoy un poquito... ¿Lo dije bien? La edad. Ya, convicciones, sí. En la edad. El punto es el siguiente. Este gobierno lo único que saca adelante para a veces justificar sus decisiones es el respeto de los derechos humanos, que lo repite como una frase cliché que al final, así como tú lo has dicho varias veces, Fernando, no significa nada. Y resulta que el gobierno está ante la siguiente situación. El presidente Boric y también la ministra Toa dijeron que lo del exdirector de la PDI es tremendo, es lo peor de lo peor, es lo más grave que han visto. Y resulta que paralelamente tienen imputado al general director de Carabineros, a quien ellos defendieron por violaciones a los derechos humanos. Si realmente tuvieran convicciones, yo no digo que es culpable el general director de Carabineros, simplemente estoy haciendo un análisis político de cómo el gobierno se enreda solo y finalmente por inventar el tema de los derechos humanos y su respeto, a rajatabla según él, y no lo hacen así, se enreda, porque en esta situación es propicio pensar, bueno, ¿acaso violar los derechos humanos no es el delito de mayor gravedad en la humanidad, incluso mucho más grave que la violación de secreto o de robar fondos públicos en el caso de la PDI? Y entonces acá estamos ante un presidente y sus ministros totalmente sorprendidos por lo grave del exdirector de la PDI y estas denuncias y esta supuesta red de corrupción, y tiene paralelamente al general director de Carabineros imputado por violación a los derechos humanos. A esta altura ya ni siquiera ellos se creen la historia de las violaciones de derechos humanos de octubre, pero siguiendo la línea y haciéndonos la idea de que, bueno, esa va a ser la imputación, ¿cómo es posible que en ese caso entonces no es más grave que lo de la PDI? Te lo voy a explicar. A ver, saco pero papel y antes de eso, no sé si te lo voy a explicar. Estoy bromeando. Voy a entrar a otro bloque, insisto, pero antes de entrar al bloque propiamente tal, les quiero recordar mis libros, amigos, que los están esperando, el Hiper Pack, Mega Pack, Super Pack, en elvillegas.cl/tienda. Son 6 libros. A veces sale una foto con 5, pero son 6 a 40.000 pesos. Pueden comprarlos individualmente, por supuesto, en grupos también, 2, 3, los que quieran ustedes formar. Los precios siempre son ridículamente accesibles
Yo me estoy desangrando por ustedes, los lectores, y las entregas son muy rápidas, el pago es fácil, seguro, nunca hemos decepcionado a nadie, nunca. Usted puede pagar con tarjeta de crédito, usted puede pagar con tarjeta de débito, usted puede hacer transferencias, y siempre es seguro, no hay ningún problema. Cuando llega a haber un problema, uno entre mil, nosotros lo resolvemos de inmediato. Eso, una cosa. Y la otra, señora, señor, si tiene usted un problema legal civil, o sea, que son la mayoría, Salinas y Ojeda es el bufet que lo está esperando para atenderlo, con una trayectoria de muchos éxitos legales porque son especialistas. En los temas civiles están, se los he mencionado muchas veces, los casos de divorcio, que son los más abundantes, por eso se los menciono, porque a su vez adentro del tema del divorcio hay millones de subtemas re complicados. Y Salinas y Ojeda son expertos en esta materia, en esa y en todas las demás civiles. salinayojeda.cl. Continúo con Transportes Cala. ¿Cuál es la gracia de esta empresa de transporte en comparación con otras? Primero, que tienen toda clase de vehículos de última generación, minibuses, buses, automóviles. Segundo, que están disponibles para transportar escolares todos los días o algunos días, transportar trabajadores también en las más distintas condiciones que la empresa requiera, y también ponerse al servicio de personas que quieren hacer uso de un viaje, ya sea una cosa común y corriente, como que lo lleven a uno al aeropuerto, como que lo lleven a uno acá y allá, que lo pasen a buscar de vuelta de un lugar. En estos tiempos hay mucha gente que está preocupada de cómo revolver a su casa, o un viaje confidencial a la madrugada, no sé, pues a dónde, usted verá, que no es asunto mío, yo me lavo las manos. Todo con Transportes Cala. Así que ya sabe. Sigo con Patricia Stocker, que es un grupo de profesionales que se dedican a registrar, yo lo hice con ellos, registrar su marca en Chile y en el extranjero para que nadie se la pueda disputar el día de mañana y pedirle plata. Lo inscriben, lo registran, se la conservan, se la renuevan cuando hay que renovarla, se la defienden cuando hay que defenderla, todo con patriciastocker.com. Y termino este bloque con Compre Oro, que es la mejor forma de tener una reserva financiera, es tener oro y plata, porque son valores per se. O como diría Immanuel Kant, das Ding an sich, la chose en soi-même, la cosa en sí misma, amigo, oro y plata. Perdona que voy a volver a un tema que sé que lo he dicho millones de veces y a veces no me acuerdo si lo he explicado su fundamento, alguna vez lo hice, pero después lo he dado por sabido. A propósito de todas estas contradicciones que tú mencionas en sus declaraciones, en sus iniciativas, y es que la inviabilidad consiste en cuando las condiciones que rodean a gente que quiere actuar de alguna manera son tales que son contradictorias y eso lo llevan a la parálisis. Eso se llama inviable, algo que no puede ser hecho, algo que no puede viabilizarse. ¿Por qué? Porque es internamente contradictorio. ¿Y cuál es la contradicción de este gobierno? La contradicción de este gobierno es que quieren hacer la revolución, pero no tienen los instrumentos para eso, porque están en el seno de una república democrática normal, una república, y se encuentran con mil obstáculos que les impiden, por un lado, como son revolucionarios, hacer una administración decente, pero al mismo tiempo no pueden tampoco hacer la revolución porque están metidos dentro del esquema. Entonces, esto se manifiesta en contradicciones de todo orden, en el actuar y en el declarar, en lo que dicen y en lo que hacen, y incluso en lo que no hacen y en lo que no dicen. Por todos lados explota lo mismo, lo que tú llamas el boomerang, es eso. ¿Qué es lo que es un boomerang? Sino algo inviable. Usted quiere tirar algo para allá y se le vuelve a la mano, miércoles, ya a veces le pega en la nariz. Esa es la explicación de fondo. Ahora, en el detalle concreto del día a día, por qué en esta oportunidad se equivocó de esta manera, bueno, eso hay razones puntuales siempre, pero la base, la matriz de la cual emerge este patrón de conducta del gobierno es la inviabilidad. Es una situación contradictoria la que vive. Es un gobierno contradictorio. Es un gobierno, por lo tanto, imposible. Y lo ha demostrado en todo. Y lo mejor que podrían hacer, entonces, es quedarse callados, ¿no es cierto? Por lo menos evitarse las contradicciones verbales. Pero, ¿cómo pedirle eso a una cultura política que vive en el cantinfleo, que vive en la verbosidad, que vive en las declaraciones, que es una cultura de palabras, nunca de hechos, de promesas, de mentiras, de clichés, de maniqueísmo conceptual?
Lo que dijiste, por ejemplo, de las declaraciones de Quintana, que aquí te demuestra cómo se desnuda la derecha. Bueno, eso es palabrerío vacío y tonto. Pero ¿qué hay en los hechos? En los hechos que se quedaron sin presidencia del Senado. Ahí tenemos un hecho contundente y ante ese hecho, pues no, pues que no, pues, señor, porque usted viene, no señor, la derecha y la ultraderecha. ¿Qué queda en eso? Por Sí. eso, termino, yo me encanta cuando veo cómo todos los días meten la pata de nuevo, porque como digo, esto me da garantía de que hasta el más lerdo de intelecto, que no son pocos, yo conocí tantos a mi alrededor, van a pegarse en la cachada al final de que con qué chichita se curó este país, amigos míos. Pero vamos a salir de la curadera, no se preocupen, vamos a salir. Me gustaría que algún día habláramos, ya no sé si tenemos tiempo, sí, quizás, de un tema que está surgiendo, pero lo he visto en algunos análisis, lo vi en un análisis de Jorge Charlson en ex ante sobre la candidatura que se viene, yo creo, de Evelyn Matei. Me parece un tema interesante. No sé si leíste esa columna. Charlson era un hombre de izquierda, entiendo, y ahí aparece muy, pero muy positivo con respecto a Evelyn Matei. Le encuentra todas las gracias a vida y por haber. Me pareció interesante no solo lo que diga, si es cierto o no es cierto, sino que lo diga. Charlson. Me pareció interesante. Sí, esa columna puntualmente hizo un contraste en lo que simbolizaba Evelyn Matei versus el actual gobierno, que es lo más cercano a simbolizar parte de los 30 años de la antigua política. Hablaba de eso. Estoy repitiendo un poco Tú la leíste, ya, las partes de la columna. También hablaba con respecto a la gestión y mm. esa añoranza que hay del estilo de Sebastián Piñera también con respecto a concretar cosas, hacer Get cosas. things done. Exacto, entonces hacía toda esa comparación en que Evelyn Matei simbolizaba de alguna manera el retorno a esa política de los consensos también, pero no era una columna a favor de Evelyn Matei puntualmente, porque Jorge Chausson sigue siendo, porque le he leído también algunas cartas, una persona que se define como de centro izquierda, y bueno, acuérdate que fue PPD, A mí me pareció pero a después favor en renunció. todo, fíjate. Me pareció a favor en todo, no vi ningún punto negativo. No olvidemos que las personas cambian de un día para otro de repente, según las circunstancias. No sé. Bueno, no lo sé, habría que entrevistarlo. Un día lo tuve en mi programa, pero Entrevístalo, para hablar de la entrevístalo constituyente. de nuevo, entrevístalo de nuevo. Lo vamos a preguntar. Ahora, déjame hablar a propósito de las elecciones, de candidaturas, porque hay un temita que está dando vuelta y tiene que ver con la solicitud del CERVEL de hacer estas elecciones el 27 de octubre en 2 días. ¿Ah? Se demoró muy poco el gobierno porque el gobierno ya envió la reforma constitucional para que estas elecciones se hagan en 2 días. Y yo acá quiero plantear dos cosas. Uno es la mirada del CERVEL y otra es la mirada desde el punto de vista de las fortalezas institucionales. Y la tercera, en realidad son 3 puntos, es la economía. Uno, no es inocuo para la productividad y la economía del país, sobre todo en estos tiempos, tener 2 días de elecciones en los cuales, producto de esa mirada tan miope y tan mediocre también de cómo funcionan las cosas, el gobierno y las instituciones deben paralizar todo para que se realicen las elecciones. Efectivamente hay países que tienen elecciones en varios días, pero en esos varios días el país sigue funcionando, el comercio sigue funcionando, es decir, por eso lo hacen en varios días, para que la gente siga haciendo su vida y no tenga que encerrarse en su casa para solamente ir a votar. Entonces, no es inocuo para lo que tiene que ver con la productividad, la economía y la plata de los chilenos. Dejando eso de lado, el CERVEL lo solicita porque le hace la vida más fácil. Es decir, ellos consideran que una elección de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, bueno, es que lo que pasa es que es demasiado cargo, encuentro yo, pero bueno, ellos consideran que es muy larga la elección y por lo tanto la gente se va a demorar mucho y por lo tanto por eso habría que dividirla en 2 días. Ellos simplemente lo están viendo desde un punto de vista de la ineficacia, de tener gente haciendo fila, etcétera, y no se quiere arriesgar a que lo critiquen, no se quiere arriesgar a que le digan que se demoró en la constitución de la mesa o que hubo algún desorden o incluso en que se demoró en dar los resultados. Pero me parece que están dejando de lado lo más fundamental en este caso. Con la crisis institucional que tenemos, me parece que todavía
todavía en Chile una de las instituciones o uno de los procesos democráticos que aún cuentan con legitimidad y confianza son las elecciones en Chile. Y por supuesto que realizarlas en 2 días implica abrir un camino y una ventana de suspicacias que con un día uno no lo tiene. El resguardo de las urnas, el hecho de que además se puedan conocer algunos datos, que se puedan hacer también algunas averiguaciones de qué pasó aquel día, es decir, una serie de situaciones que se abre la puerta a que finalmente empiece una tendencia a no creer en las votaciones chilenas. Afortunadamente todavía no tenemos voto electrónico, porque ya van los países y el voto electrónico ha demostrado ser bastante poco transparente y poco claro. Afortunadamente todavía tenemos ese sistema en que hay muchas cosas presencial y que la gente va y están los observadores y están los monitores y tenemos las Fuerzas Armadas que cuentan con el conocimiento y que cuentan además con el respeto y el respaldo de las personas. Pero abrir 2 días, sobre todo en una elección en que se espera que al oficialismo no le vaya tan bien, no le vaya bien, no sé cómo le va a ir, pero no espera grandes triunfos, me parece que es abrir la puerta a que ahora, incluso en las votaciones en Chile, terminen por ser deslegitimadas. Bueno, vamos a ver, no seamos tan pesimistas. Yo tengo una confianza absoluta y extrema en nuestras Fuerzas Armadas que van a custodiar todo. No sé, amigos, 2 cositas. Primero, quiero agradecer un libro que me llegó muy interesante, fíjense ustedes, me lo mandó su autor, por supuesto, Francisco Saldívar Larraín, pariente del Colorín Saldívar, que yo le tuve mucho aprecio, un tipo muy inteligente. Qué pérdida para la democracia cristiana. Si hubiera estado vivo ahora, que yo creo que otra suerte habría corrido en la política chilena, por lo menos en ese sector. De todas maneras. Bueno, y él escribió este libro que se llama Identidad Animal, que es muy chiquitito, extremadamente interesante e inteligente este libro. Me sorprendió el cacumen de, bueno, nada de raro, los Saldívar. Yo los conozco, son gente habilosa. Muchas gracias, Francisco, por haberme enviado este libro tan interesante, tan original en su enfoque. Y, amigos, últimas 3 cosas que les recuerdo: el ajedrez, espacioajedrez.com. Anótese en los cursos, especialmente anote a su sobrino, a su hijo, a su nieto. Les va a hacer muy bien el ajedrez. No importa si juegan bien o mal después. El tema es el ordenar el mate con la disciplina que produce el ajedrez, la capacidad de concentración que es brutal. Yo les podría dar algunos ejemplos personales, pero no lo voy a hacer. Y eso que yo ya estoy viejito, ya no me funciona como antes el mate. Los niños adquieren habilidades muy impresionantes con el ajedrez. Espacioajedrez.com, cursos en directo por Zoom. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar temas de paredes, pisos, muebles de cocina y lo que usted quiera cambiar. Tienen arquitectos, tienen de todo, puros profesionales. Y si quiere vender una propiedad, de realmente venderla y no tenerla estancada por meses, vaya a heypropiedades.cl. Ellos son muy eficientes, trabajan 7 días a la semana, el doble de horas que la gente normal, y tienen métodos especiales. Y fuera de eso se dedican a pocas casas y departamentos. Se concentran en poco, no están con un libro de pedidos repleto, con pocos. Por eso que tienen buenos resultados. A propósito de votaciones, para que veas tú que esto del sistema electrónico no es tan poco confiable o tan sospechoso. Fíjate, se usó en Rusia y Putin solo sacó el 88% en vez de haber sacado el 140% en la votación. Ah, está bien. ¿Cómo que la cuestión no funciona bien? ¿Cómo que no puede funcionar bien, caramba? ¿Sabes lo otro que funcionó bien en Rusia? Fueron los militares que fueron a las zonas anexadas de Ucrania a tocar puerta por puerta para que fueran a votar con el rifle en la mano. Eso también funcionó muy bien. Yo vi una foto increíble. No sé si era un señor o una señora encorvada en la cabina de votación y detrás, mirando por encima del hombro, un militar, mirando así a ver qué votaba. No, pero 88% nomás, pudo haber sido un 140% del cuerpo electoral que ganara. Así que por lo menos hay aquí un poco, digamos, de contención.
Bueno, amigos, ciertamente que hay más temas. Podríamos estar con Nicole toda la tarde aquí tocando temas, pero toda la tarde no puedo. Tengo que despachar este tema. Tiene que pasar por muchas peripecias electrónicas este programa. Tiene que editarse. Así que yo tenemos ya que darle punto final. Y tendremos a Y Nicole nos vamos, nosotros. y nos vamos. Pues nos vamos. O sea, tú te vas, pues yo también. Pero yo vuelvo mañana, amigos, con Nicole. Estamos el próximo martes siguiendo los estropicios que produce este gobierno cada vez que abren la sanguchera. Quédense callados, hombre, por Dios. Ya, chao, 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 que amigos. estén bien.